Hola, somos Carmen Olivares, Carmen Díez, Alejandra, Alicia y Elena y vamos a presentar qué son las construcciones con regla y compás y qué se puede hacer con ellas y qué no. Comenzaremos con una introducción y unos preliminares a la teoría de cuerpos para poder entender qué son los números construibles y ver la relación con las extensiones de cuerpos. Posteriormente veremos los tres problemas clásicos de la geometría y probaremos la imposibilidad de resolverlos por el método de regla y compás. Y por último presentaremos qué polígonos regulares son construibles. Comenzaremos con la construcción de regla y compás y vamos a intentar relacionar esto con las extensiones de cuerpos, viendo en primer lugar por qué un punto construible en un plano con regla y compás tiene coordenadas en una extensión de los racionales de grado potencia 2. Bueno, lo primero de todo es conocer qué podemos hacer con una regla y con un compás, y claramente con estos instrumentos podemos construir rectas que unen dos puntos y circunferencias a partir de un radio conocido. Teniendo esto en cuenta, las primeras construcciones que podemos hacer son la construcción C1, que la denotamos por C1, que es una recta L que une dos puntos diferentes alfa y beta, y la construcción C2, que dado un punto gamma y dos puntos distintos alfa y beta, podemos dibujar una circunferencia de centro gamma y radio, pues la distancia de alfa beta. A partir de estas construcciones podemos construir nuevos puntos que los vamos a denotar por P1 si el punto es intersección de dos rectas L1 y L2 construidas por C1, lo que hemos llamado C1, P2 si los puntos son la intersección de la recta L construida por C1 y la circunferencia C construida por C2, y por último P3 si los puntos son intersección de dos circunferencias C1 y C2 construidas por C2. Todas las construcciones con regla y compás son aplicaciones sucesivas de estas 5 construcciones básicas C1, C2, P1, P2 y P3. Y bueno, para nosotros el plano euclidio se va a identificar con los complejos y los puntos iniciales de los que partimos son 0 y 1. Antes de comenzar, vamos a ver qué definiciones y teoremas necesitamos. Vamos a utilizar la definición de grupo y de subgrupo y anillo, que esto se ve en estructuras algebraicas. Y tenemos también el concepto de cuerpo y subcuerpo, que bueno, un cuerpo es básicamente permitir que la segunda operación de un anillo, que es lo que llamamos producto, tenga elemento inverso, y el concepto de subcuerpo pues es similar al de subgrupo y subanillo, pero con cuerpo. Un ejemplo de un cuerpo es el Z5 con la operación suma y producto. Luego también tenemos el concepto de extensión, que básicamente lo voy a explicar con un ejemplo. Nosotros cuando queremos resolver la ecuación x al cuadrado igual a menos 1, en los reales no podemos y añadimos el elemento y a los reales. Bueno, pues esta manera de añadir elementos es, digamos, una manera de crear una extensión de los números reales y diríamos que C, el cuerpo de los complejos, es una extensión de los reales. Tenemos también el concepto de grado de la extensión L sobre K, que es básicamente la dimensión de L como un K espacio vectorial. También tenemos el teorema que se llama transitividad de grado, que básicamente nos dice que si tenemos dos extensiones finitas L sobre K y M sobre L, la extensión M sobre K también es finita y se tiene esa identidad. Las últimas definiciones que necesitamos saber son las siguientes. Dada una extensión L sobre K, tenemos que conocer cuándo un elemento alfa de L es algebraico sobre K o cuándo es trascendente sobre K. Y conocer también el polinomio mínimo de alfa, que es simplemente mencionar que su grado es el grado de la extensión K de alfa. Lo primero que vamos a ver es qué significa que un número complejo sea construible, que es básicamente si se puede construir con una secuencia finita de construcciones con regla y compás, usando lo que hemos llamado antes C1, C2, P1, P2 y P3. Tal que comenzando con 0 y 1 podemos construir alfa. Este ejemplo nos muestra que 2 es construible a partir de la construcción del eje X usando C1 y la circunferencia de radio 1 centrada en 1 usando C2. Iterando esto, tenemos que todo entero es construible. En los siguientes ejemplos vamos a ver cómo se construyen rectas paralelas, perpendiculares y la bisectriz de un ángulo a partir de combinaciones de C2, C1, P1, P2 y P3. En cada ejemplo tenemos de manera detallada la construcción de cada figura geométrica que queremos hacer, así que no me voy a detener mucho en ello, pero lo vamos a usar para demostrar un teorema. Aquí tenemos la construcción de la recta perpendicular y la construcción de la recta paralela. Y por último, la bisectriz de un ángulo. Lo primero que vamos a hacer es demostrar que el conjunto de los números complejos que son construibles, que lo denotamos como C gótica, es un subcuerpo de los complejos. Y luego también vamos a demostrar estos dos puntos de aquí abajo. Lo primero que vamos a ver es que C gótica con la operación suma es un subgrupo.
Esta primera parte es una demostración bastante geométrica y es muy sencilla de seguir. Aquí demostramos que dado un alfa perteneciente a C gótica distinto del 0, menos alfa es construible. Ahora lo que vamos a ver es que si alfa y beta son construibles, entonces la suma también es construible. Para ello vamos a distinguir dos casos en los que alfa, beta y 0 no son colineales y la demostración también vuelve a ser muy geométrica y está explicada también con dibujos. Y este es el caso en el que alfa, beta y 0 estén alineados. Lo último que nos queda demostrar es que el 0 pertenece a C gótica y es así por definición. Así que tenemos que el conjunto de los complejos construibles es un subgrupo de los complejos para la suma. El segundo punto es demostrar la construibilidad de los ejes X e Y, y esto es muy sencillo porque el eje X se construye como lo hemos construido en el ejemplo en el que hemos demostrado que los enteros son construibles, y el eje Y también se puede construir por el método de construcción de perpendiculares mencionado anteriormente. Así que X e Y son construibles. Vamos a ver ahora la implicación a la derecha del primer punto. Dado un alfa, si trazamos perpendiculares hasta el eje X y hasta el eje Y, tenemos que A es construible y luego trazando una circunferencia de radio IB centrada en el 0, como esta interseca en el eje X, tenemos que así que B es construible utilizando C2 y P2. En el otro sentido basta demostrar que IB es construible porque hemos demostrado ya que C gótica con la suma es subgrupo y por tanto tendríamos que A más IB es construible. Entonces, para demostrar que IB es construible, dibujamos una circunferencia de radio B centrado en 0 y esta interseca en IB y por tanto IB es construible. Lo siguiente que vamos a ver, que no me voy a parar a explicar, pero se entiende de manera bastante sencilla, es que A por B y 1 entre A son construibles. Aquí tenemos la demostración, que es también muy sencillo de comprender. Con esto hemos demostrado ya que C gótica es un subcuerpo de los complejos. Por último, tenemos que ver que si alfa es construible, entonces la raíz cuadrada de alfa también lo es. Escribimos alfa con la exponencial compleja y basta probar que este número de aquí es construible. Para ello vamos a usar estos tres puntos. El primer punto nos dice que el ángulo phi medios es construible y el segundo punto nos dice que el módulo de alfa que nosotros hemos llamado R también es construible. En el último punto lo que vamos a ver es que la raíz cuadrada del módulo de alfa es construible y así demostrar que este número de aquí es construible. En esta primera línea vemos los pasos que hay que hacer para construir el ángulo phi medios y en la segunda línea vemos como el módulo de alfa que hemos llamado R también es construible. En la demostración de que la raíz cuadrada de R es construible no me voy a parar porque viene muy bien explicado en la siguiente diapositiva. Así que finalmente hemos probado el teorema. Ahora vamos a estudiar tres teoremas que nos van a permitir explicar los tres problemas télicos y la construcción de polígonos regulares. El primer teorema dice que si son A1, A2 hasta n puntos construibles partiendo del 0 y el 1, al extender el cuerpo Q A1, A2 hasta n con alfa, el grado de esta extensión es de grado menor o igual que 2. Puesto que el punto alfa se construye en un solo paso, solo se podrá construir usando intersecciones entre rectas y circunferencias. Para demostrar el teorema vamos a demostrarlo para cada uno de los tres tipos de intersecciones posibles. El primer caso es el que se da que alfa es la intersección de dos rectas, las hemos llamado L1 y L2, están en la forma de la ecuación general y los coeficientes de la recta pertenecen al cuerpo QA1 hasta n. Podemos ver que la solución de alfa al resolver este sistema lineal solo se usan multiplicaciones, restas, divisiones, por lo tanto alfa va a pertenecer al cuerpo QA1 hasta n. El único problema podría ser si la división que se da entre B1 por B5 menos B2 por B4 es 0, pero como se puede observar aquí, esto solo se daría si son rectas paralelas, pero estamos en un caso en el que intersecan. Por lo tanto, tenemos que el polinomio mínimo de alfa es x menos alfa, que está claro que es el polinomio mínimo porque alfa es raíz, es irreducible porque es de grado 1 y es mónico, y como sabemos que el grado de la extensión es el grado del polinomio mínimo, tenemos que el grado de la extensión es 1, que es menor o igual que 2. El segundo caso es cuando alfa es la intersección entre una recta y una circunferencia. Hemos escrito ambas en su ecuación general y con coeficientes en QA1 hasta n. En L podemos despejar y ponerlo igual a B3 menos B2x entre B1
y sustituirlo en C. Entonces nos queda esta ecuación polinómica de grado 2 que tiene coeficientes en Q a 1 hasta 2. Por lo tanto, queda claro que el polinomio mínimo de alfa va a ser de grado menor o igual que 2 y por tanto el grado de la extensión va a ser menor o igual que 2. Un caso interesante a mirar es cuando B1 es igual a 0, que anula ahí, entonces tenemos que X es igual a B3 entre B2 y al despejar directamente en C nos va a quedar que alfa es igual a operaciones del cuerpo entre coeficientes del cuerpo y por lo tanto el polinomio alfa va a pertenecer a Q a alfa A1 hasta n y por lo tanto el polinomio mínimo va a ser como anteriormente de grado 1. El tercer caso es cuando alfa es la intersección entre dos circunferencias que las hemos escrito en su ecuación general y donde los coeficientes pertenecen al Q a 1 hasta n. Si restamos de C1 C2, acabamos con esta ecuación en la que podemos ver que x e y no están elevados al cuadrado y por tanto es la ecuación de una recta. Por lo tanto, hemos reducido el caso a una recta y una circunferencia, que es el caso que hemos visto anteriormente, que hemos demostrado que el grado de la extensión va a ser menor o igual que 2. Por tanto, como ya hemos demostrado que con las tres posibles construcciones de alfa, que son las intersecciones de recta-recta, recta-circunferencia y circunferencia-circunferencia, obtenemos una extensión de grado menor o igual que 2, lo que concluye la demostración. El segundo teorema dice que si son A1, A2 hasta n una secuencia de puntos construibles partiendo del 0 y el 1, que se construyen 1 a 1, esto es decir, primero construimos A1, cuando tenemos Q a 1 construimos Q a 1 a 2 y así sucesivamente hasta construir a n, entonces el grado de la extensión Q a 1 hasta n respecto de Q va a ser una potencia de 2. Para demostrarlo vamos a usar el teorema de transitividad de grado y separar el grado en estos grados que podemos ver aquí en el lado derecho de la ecuación, que están extendiendo solo elemento a elemento. Y como están extendiendo elemento a elemento, como usando el teorema que acabamos de ver, sabemos que el grado de cada uno de ellos va a ser menor o igual que 2. Por lo tanto, estamos multiplicando unos y doses, lo que va a dar que el grado de Q a 1 hasta n respecto de Q sea una potencia de 2. El tercer teorema dice que si alfa es construible, entonces el grado de la extensión de Q alfa respecto de Q es una potencia de 2. Para demostrar partimos de que alfa es construible y por definición entonces alfa se ha tenido que construir en un número finito de pasos. En cada paso hemos ido construyendo el punto ahí y en el paso enésimo hemos construido alfa. Por lo tanto acabamos con el cuerpo Q1 a n hasta alfa y usando el teorema anterior tenemos que el grado de la extensión Q1 hasta n-1 alfa respecto de Q va a ser una potencia de 2. Y aquí a este grado podemos aplicarle el teorema de transitividad de grado y escribirlo de esta manera, en el que se ve claramente que Q alfa Q divide a Q a 1 a n-1 hasta alfa, que es una potencia de 2. Por lo tanto, Q alfa Q va a tener que ser una potencia de 2, pues es un divisor de una potencia de 2. Una de las consecuencias de lo que acabamos de demostrar es la imposibilidad de resolver por el método de regla y compás los tres problemas clásicos de la geometría: la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo. Estos tres problemas han sido de gran interés por diferentes civilizaciones a lo largo de la historia, y Euclides recogió los postulados en los elementos de Euclides. A partir de este momento, el libro llegaría a diferentes manos y se lo tomarían como un gran juego de inteligencia hasta que se llegó a demostrar la imposibilidad de resolverlos por el método de regla y compás en el siglo XIX. Un ejemplo de este gran juego de inteligencia que se creó alrededor de los problemas es esta cita que recoge el interés que tenía Thomas Hobbes por demostrar la cuadratura del círculo. A lo largo de este tiempo y la búsqueda de soluciones también dio lugar a nuevos descubrimientos geométricos, como la sección de cónicas, la espiral de Arquímedes o los números irracionales. La espiral de Arquímedes es un caso de cómo resolver la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo modificando levemente los postulados iniciales. El primer problema es la cuadratura del círculo, que consiste en, teniendo un círculo, construir en un número finito de pasos con regla y compás un cuadrado con el mismo área que el círculo. Sabemos que tenemos una circunferencia de radio r y el lado del cuadrado sería L, por lo que si igualamos ambas áreas tenemos pi r cuadrado igual a L al cuadrado. Y tomando raíz cuadrada tenemos la expresión L igual a R por raíz de pi. Como el radio de la circunferencia inicial es R, sabemos que es construible, y para que L se pueda construir tenemos que ver primero el número raíz de pi. Pero vemos que no es construible, porque si lo fuera se podría
construir multiplicándolo por él mismo, y la solución sería pi. Pero pi tampoco lo es, ya que es trascendente, y sabemos que para que fuese construible es necesario que sea algebraico. Sabemos, por tanto, que el problema de la cuadratura del círculo es imposible. El siguiente problema que vamos a ver es la duplicación del cubo, que consiste en lo que indica el mismo nombre, construir a partir de un cubo dado otro cubo que tenga el doble de volumen que este. Si tenemos un cubo con lado L, sabemos que su volumen será L al cubo. Entonces, el doble sería 2L al cubo. Si llamo A al lado del cubo nuevo, tendría la ecuación A al cubo igual a 2L al cubo. Y aplicando raíz nos queda A igual a L raíz cúbica de 2. L es el lado inicial del cubo, así que es construible. Entonces, para que lo sea A, debemos ver si raíz cúbica de 2 lo es. Para verlo, tenemos que un polinomio mónico que tiene como raíz cúbica de 2 es x al cubo menos 2, que lo llamaremos f. Sabemos que f es irreducible en z por el criterio de Eisenstein para p igual 2 y por el de Gauss en q. Por eso mismo, podemos decir que f es el polinomio mínimo. Sabemos que para que un número sea construible, el grado de la extensión debe ser una potencia de 2, por lo que el polinomio mínimo del número sobre q debe tener grado igual a una potencia de 2. Pero sabemos que este polinomio es de grado 3 y obviamente 3 no es una potencia de 2, por lo que raíz cúbica de 2 no es construible con regla y compás, y entonces a tampoco lo sería. Sabemos entonces que duplicar un cubo con regla y compás es imposible. La trisección del ángulo es un problema que, como bien indica su propio nombre, consiste en, dado un ángulo z, encontrar por el método de regla y compás otro ángulo z tercios. Pierre Wansel publicó en 1837 un artículo en el que determinaba que era imposible cierta construcción. Vamos a ver por qué no se puede construir la trisección de un ángulo z por el método de regla y compás de manera general. Nuestro objetivo será observar cuál es el grado de la extensión de los racionales que contienen la solución a nuestro problema y ver si tendrá grado potencia de 2. Partimos de un ángulo z dado y vamos a querer construir alfa, que es z tercios. Por tanto, buscamos una relación entre el coseno de z y el coseno de alfa, utilizando en primer lugar el coseno de la suma de dos ángulos y el coseno y el seno del ángulo doble. A continuación, para seguir con el desarrollo, aplicaremos la identidad trigonométrica que relaciona el coseno y el seno cuadrado y obtendremos que coseno de alfa es, por tanto, solución de la siguiente ecuación. En particular, vamos a tomar z igual a pi tercios y alfa igual a pi novenos. Eso significa que coseno de alfa va a ser solución de la ecuación 8x al cubo menos 6x menos 1 igual a 0. Si determinamos el siguiente polinomio definido en los racionales, veremos que es irreducible, ya que si cogemos ese polinomio en f5 de x, no tiene ninguna raíz. Al ser un polinomio irreducible, podemos realizar una extensión de los racionales que incluya la longitud que queremos construir, que es coseno de alfa. Y hemos observado que esta extensión tiene el grado de este polinomio, que es 3. Como la extensión tiene grado 3, podemos asumir que coseno de alfa no es un punto construible, ya que no se encuentra en una extensión de los racionales de grado potencia de 2, y por tanto la trisección del ángulo z no es construible con el método de regla y compás. Podríamos haber pensado que en algún momento sí que hemos realizado la trisección de un ángulo, por ejemplo, de 180 grados o de 90 grados, y esto es porque son los dos únicos casos particulares para los cuales sí que se puede hacer la trisección. Observamos que en estas situaciones una de las raíces, que es 0 del polinomio, sí que se encuentra en los racionales. Por tanto, el grado de la extensión que realizaremos será 2 y no 3. Y sí que el coseno de pi medios, y en el caso del coseno de pi, también serán con longitudes construibles. Y la trisección del ángulo se va a poder realizar. Ahora continuamos con otro famoso problema relacionado con la construibilidad. ¿Qué polígonos regulares se pueden dibujar usando regla y compás? Empezaré con una breve introducción de qué significa que un polígono regular sea construible. Después mostraré la construcción del triángulo, del cuadrado y del pentágono. Por último, mostraré la imposibilidad de la construcción del heptágono regular. Para empezar, podemos ver que construir un polígono regular de n lados es lo mismo que dividir un círculo en n partes iguales. Es decir, debemos poder construir ángulos de medida 2pi entre n, que es el ángulo central del polígono.
Al construir este ángulo, tomando un círculo de radio 1, estamos construyendo el punto coseno de 2pi entre n, seno de 2pi entre n. Por ejemplo, en este octógono vemos que sería 2pi entre 8 y el primero de los vértices, coseno de 2pi entre 8, seno de 2pi entre 8. En realidad, una vez tenemos el primer vértice, podemos conseguir el resto de vértices que tienen la siguiente expresión y estos puntos están a la misma distancia entre ellos. Entonces, una vez tenemos los dos primeros vértices, podemos usar el compás para ir construyendo los demás vértices. Y, de hecho, para construir el polígono es suficiente con que coseno de 2pi entre n sea construible, ya que el seno está expresado en función del coseno y de operaciones del cuerpo y de la raíz cuadrada. Otra forma útil de visualizar esto es en el plano complejo. Vemos que es equivalente usando distintas formas de expresar los números complejos, tomando el círculo unidad, que cuando coseno de 2pi n es construible, el número e a la 2pi entre n es construible y este número corresponde al generador de las n raíces de la unidad. Ahora mostraré las posibles construcciones y el heptágono regular que no es construible, pero antes de nada quería hacer una observación de que en estas construcciones empezaré ya con los ejes de coordenadas, pero realmente podríamos escoger un origen y una medida 1, como hemos mostrado antes, para preparar estos ejes. Por ejemplo, comenzando con el triángulo, vemos que es construible ya que coseno de 2pi entre 3, que es el número que buscamos, es menos un medio, que pertenece a Q, y por tanto es construible. Para poder construir el triángulo podemos seguir estos pasos. Comenzamos con el punto 0 y con el punto 1 y podemos hacer una circunferencia de radio 1 centrada en el 0 que cortará al eje Y en el punto B y además en otro punto C. Después desde el C podemos hacer un arco de circunferencia también de radio 1 con centro en C que cortará en otros dos puntos a la circunferencia inicial, D y E. Con estos dos puntos ya hemos formado un ángulo de 120 grados y tenemos todos los vértices del triángulo. Además, vemos que una vez construido un polígono, es fácil construir el polígono con el doble de lados, biseccionando cada ángulo interior. Por ejemplo, para construir el hexágono a partir del triángulo, si tenemos aquí el triángulo y este sería su ángulo interior de 120 grados, si hacemos una bisectriz, conseguimos el nuevo vértice y a partir de este vértice ya podríamos calcular el resto de vértices o haciendo la bisección de los demás ángulos interiores. Continuando con el cuadrado, vemos que es construible ya que el coseno de 2pi cuartos, es decir, el coseno de 90 grados, es 0 y 0 pertenece a los racionales. La construcción del cuadrado es bastante fácil, ya que una vez teniendo los ejes que son perpendiculares, ya tenemos nuestro ángulo de 90 grados y usando el círculo de radio 1 podemos conseguir 4 vértices para nuestro cuadrado regular. El pentágono se trata de un caso más complicado. Es un polígono construible y lo podemos demostrar de varias formas. Por un lado, con fórmulas trigonométricas, calculando que el coseno de su ángulo interior es igual a -1 más raíz de 5 entre 4, que sabemos que es un número construible, pues solo usa operaciones del cuerpo de los racionales y la raíz cuadrada. O, por otro lado, calculando las raíces de la unidad, que tienen la siguiente forma y corresponderían con los vértices del pentágono. Lo haremos de esta segunda forma para mostrar un razonamiento distinto. Antes de demostrarlo, es interesante saber que si los coeficientes de una ecuación cuadrática son construibles, entonces las raíces de esta misma también lo son. Esto es así, ya que la fórmula para resolver la ecuación cuadrática solo utiliza operaciones de cuerpo y la propia raíz cuadrada. Para comenzar con la demostración de que el pentágono es construible, denotamos z como el generador de las 5 raíces de la unidad. Después nombramos alfa y beta como las siguientes sumas. Por un lado la generadora y la penúltima raíz y por otro lado las dos raíces que están, digamos, en medio. Veamos primero que su suma y su multiplicación da -1. Por un lado, sabemos que la suma de todas las raíces de la unidad es igual a 0. Y esto es lo mismo que colocar estos dos números nuevos con el 1, que es el z0. Por tanto, tenemos que da -1. Por el otro lado, para la multiplicación, tenemos que, si lo calculamos y sabemos que z6 es igual a z y z7 igual a z2 por las propiedades de los números complejos, vemos que el resultado tiene los mismos sumandos que alfa más beta.
Por tanto, estos dos números, alfa y beta, son raíces de la siguiente ecuación, que se puede escribir de esta manera. Y por tanto, como esta ecuación tiene coeficientes construibles, alfa y beta son construibles por la proposición que hemos visto antes. Además, podemos escribir después la siguiente ecuación usando z y z cuarta como las raíces y obtenemos alfa como uno de los coeficientes y como hemos visto en esta anterior que alfa es construible, tenemos que todos los coeficientes son construibles y por tanto sus raíces son construibles y en concreto z. Podemos ver ahora la construcción del pentágono. Queremos construir el número coseno de 2pi entre 5, que hemos dicho que es -1 más raíz de 5 entre 4. Así que empezamos construyendo el número raíz de 5 por el teorema de Pitágoras con un triángulo de hipotenusa raíz de 5 y catetos 2 y 1. Entonces, este formaría un triángulo de catetos 2, 1 y raíz de 5. Después le restamos 1, cogiendo con el compás esta medida y aplicándola aquí, obtenemos este nuevo punto. Y el AE ahora es raíz de 5 menos 1 y ese lo queremos dividir entre 4. Entonces nos lo llevamos al eje X por comodidad. Y ahora queremos dividirlo entre 4, entonces tenemos que hacer la mediatriz dos veces. Debemos hacer la primera mediatriz de AF y conseguimos un nuevo punto J y queremos hacer luego la mediatriz de AJ, consiguiendo una nueva mediatriz. Entonces, este X que tenemos aquí marca el coseno de 2pi entre 5, que es el número que estábamos buscando. Ahora queremos llevarlo al círculo unidad, así que lo dibujamos y lo intersecamos. Y tenemos el primer vértice de nuestro pentágono. A partir de este, y sabiendo que este es otro vértice del pentágono, que corresponde a la raíz 0, podemos empezar a dibujar con el compás el resto de puntos del pentágono hasta completar los 5 lados. Ahora vamos a probar que el heptágono no es construible. Partimos de que el coseno de 2pi séptimos es construible si solo si la raíz séptima de la unidad lo es, a la que llamamos z. Y tenemos la ecuación y a la 7 menos 1 igual a 0, de la que 1 es raíz y z también lo es, claramente. Entonces podemos reescribir la ecuación quitando el factor asociado a la raíz del 1 y nos va a quedar este polinomio igual a 0 de aquí. Ahora sabemos que z sigue siendo raíz porque hemos quitado la raíz del 1 y dividiendo por z al cubo obtenemos la identidad z al cubo más z al cuadrado, etc. Usando que esta identidad que vamos a llamar x que igual a z más z a la menos 1, que desarrollando z como en cosenos y senos, nos va a dar 2 cosenos de 2pi séptimos. Podemos ver que z a la menos 1 es efectivamente la inversa de z, porque al multiplicar en vez de sumar nos quedaría el coseno cuadrado más el seno cuadrado, que sabemos que es igual a 1. Usando x vamos a reescribir la ecuación como x al cubo más x al cuadrado menos 2x menos 1. Para reescribirlo vamos a usar estas tres identidades de aquí, que son las que hemos usado antes, y dos muy similares que se construyen completando cuadrados y aquí completando un cubo. Ahora, reescribiendo la ecuación que teníamos antes, la de z al cubo más z al cuadrado hasta z menos al cubo, menos 3 al cubo, y metiendo las tres identidades que hemos construido aquí, obtenemos esta identidad, que si sustituimos el 2 coseno 2pi séptimos por el x, como hemos hecho antes, podemos ver que esto es un polinomio mínimo porque es mónico, irreducible, y irreducible porque z2z no tiene raíces, y es la raíz de 2 coseno 2pi séptimos. Por lo tanto, como el polinomio mínimo es de grado 3, por los teoremas vistos anteriormente, concluimos que no es construible. Y como 2 es construible, la parte que no va a ser construible es el coseno de 2pi séptimos. Por lo tanto, el heptágono no va a ser construible. Por último, el resultado general para este tipo de problemas es el que se conoce como el teorema de Gauss-Fantzel. Este dice que un n polígono regular es construible con regla y compás si y solo si n es igual a 2k por p1 por p2 hasta pt, con k y t mayores que 0, y siendo pi primos de Fermat.
Muchas gracias por vuestra atención.